bienvenidos nuevamente a su programa Periodismo y Sociedad en la sección jurídica que conduce Omar Ramos Camacho. Hoy tenemos a un gran invitado que nos honra con su presencia. Es el doctor Eddie Olivares, vocero del presidente Hipólito Mejía y ex funcionario de la Junta Central Electoral, en donde vamos a debatir temas de interés nacional, electoral, constitucional y político. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, don Eddie Olivares. Muchas gracias. Para mí un gratísimo placer compartir este espacio y conversar con todo el país sobre temas tan interesantes como los que usted enfoca para orientación de todo el país y la comunidad jurídica y política. Don Eddie Olivares, usted es un especialista en materia electoral. El Tribunal Superior Electoral, específicamente en manos del Pleno, ha propuesto que las juntas electorales sean divididas en administrativas y en contenciosas. Según la visión de ellos, esto daría un avance porque los temas contenciosos se van a resolver en los casos, ahí mismo en la Junta Municipal, en donde administra las elecciones de ese proceso. ¿Considera usted esto necesario, viable, prudente? Bueno, sin lugar a dudas, para las elecciones que vienen ya resulta poco probable que eso se pueda hacer y aplicar. Es el viejo diseño que tenía el órgano electoral cuando la Junta Central Electoral se encargaba de la parte administrativa del proceso, la organización del proceso, y también juzgaba el proceso a través de su Cámara Contenciosa, a la cual pertenecí en su última etapa, en el último cuatrienio que funcionó, antes de la reforma del año 2010. Yo siempre sostuve, aunque había casi una unanimidad, y así ocurrió en el Pleno, en el que los otros 8, después cuando éramos 5, bueno, en ese momento éramos 9, estaban de acuerdo con la creación del Tribunal Superior Electoral. En ese momento yo estuve en desacuerdo y sostuve que el viejo diseño funcionó muy bien, y que teníamos dos cámaras, una administrativa que realizaba esa función de gerencia de los procesos, y la contenciosa que manejaba, era un tribunal electoral, lo que es hoy el Tribunal Superior Electoral, y luego el Pleno. Eso funcionó, pero la decisión fue la de crear el Tribunal Superior Electoral. Bueno, en esta parte de las juntas electorales ciertamente tienen dos funciones. Una, administrar el proceso en el ámbito de la demarcación municipal correspondiente, y la otra es la de juzgarlo, pero lo juzgan excepcionalmente en los casos en que se producen impugnaciones en los colegios electorales. Entonces actúa la Junta como tribunal de segunda instancia en ese sentido. Y luego entonces ya como tribunal de última instancia el Tribunal Superior Electoral. Yo pienso que es interesante, pero no es determinante esa parte, porque la parte administrativa la hace los hechos el secretario de la Junta Electoral, que tiene una relación directa con la Junta Central Electoral, es un funcionario de la Junta Central Electoral, y ya el rol que juegan los integrantes de la Junta Electoral, en el caso del Distrito Nacional, que son 5 miembros y cada miembro tiene 2 suplentes, y en el caso de las juntas electorales de los municipios son 3 y cada uno tiene 2 suplentes. En ese caso de los miembros de la Junta Electoral, sí son independientes. Sin embargo, tienen una relativa dependencia con la Junta Central Electoral en toda esa parte que tiene que ver con la administración. Es un debate interesante, de aplicación relativamente compleja, relativamente difícil, pero vamos a ver cómo se discute a profundidad, y creo que hacia las elecciones del 24
me parece que tendría la posibilidad de que se produzca esta reforma. Don Eddie Olivares, un tema también importante sobre el zapete en materia electoral es que el informe anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la República Dominicana debe regularizar los extranjeros que han dado a luz en situación irregular. Entonces, el presidente de la Junta Central Electoral ha enviado una opinión de que nosotros somos un país soberano, independiente y de que no podemos recibir presión de sectores extranjeros, y al mismo tiempo estableciendo el canciller de la República Dominicana que en República Dominicana no se vulneran ningún tipo de derechos fundamentales a esos extranjeros que están en condiciones ilegales. ¿Considera usted que el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está en la razón o cuál es su visión? Bueno, el papel de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos o de cualquier órgano de este tipo es precisamente convertirse en un escudo frente a la posibilidad de que se produzcan violaciones a derechos humanos, no solo en el ámbito migratorio. Entonces, es un rol preventivo fundamentalmente. Hay que evitar que se llegue a producir y por lo tanto ellos hacen un papel importantísimo de denuncia, de advertencia, etcétera, de medios disuasivos para evitar que se llegue a materializar violaciones a derechos humanos. Yo pienso que hacen su papel, es el que han hecho siempre y van a seguir haciendo. El papel nuestro es procurar tener un control efectivo de la migración. Yo creo que nosotros hemos hablado mucho del tema, pero pocas veces se han tomado decisiones efectivas. Hay gente que creyeron que con la sentencia tristemente célebre del Tribunal Constitucional, la 168, ya era la panacea y ya se iban a resolver todos los problemas migratorios y la presentaron como el instrumento jurídico más trascendente de la historia de la República Dominicana y sin embargo, ¿qué ocurrió? Que la situación siguió igual o se profundizó mucho más, tal y como nosotros advertíamos en aquel momento. Yo pienso que de lo que se trata es de voluntad para que las cosas funcionen correctamente, respetando siempre los derechos humanos. Pero todo lo otro que se ha producido ha sido un debate que no ha dado ningún fruto, un debate muchas veces motivado en la pasión, en la manipulación de la opinión pública, con el objetivo en algunas ocasiones de tender cortinas de humo frente a la realidad de los problemas que afectan al pueblo dominicano. Yo pienso que lo más importante es cumplir la ley migratoria, y cumplirla efectivamente. De eso se trata. Lo demás es discurso. A mí me gustó mucho un planteamiento del presidente Hipólito Mejía, que fue quien hizo la ley. En su gobierno se hizo la ley con la participación efectiva del Ejecutivo, se aprobó y él dejó en su escritorio cuando entregó la presidencia de la República en el 2004 el reglamento para la aplicación de la ley y sin embargo transcurrieron 11 años para que finalmente se aplicara como consecuencia de la profunda crisis que se le creó al gobierno como producto de la sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces el presidente Mejía dice, el pueblo haitiano perfectamente debe estar del otro lado, en Haití. No hay ningún problema. Y nosotros los dominicanos de este lado. Sin embargo, en lo que tiene que ver con la natural migración que se produce entre dos naciones, eso entre nosotros, entre todos los países del mundo, ocurre. Entonces, lo que debe haber es un control.
un control efectivo, real. Si usted contrata para mano de obra, esa mano de obra tiene que estar transparentada. El Estado dominicano tiene que tener un control de esa mano de obra. Y eso es posible. Y antes se hizo. Entonces, eso es lo que debe aplicarse si hay una voluntad sincera para enfrentar el problema. Yo creo que hasta ahora lo que ha habido es un manejo demagógico, de manipulación de la opinión pública, en cierto momento un falso patriotismo, como ocurre en este tipo de situaciones, pero ninguna voluntad real de que ese tema sea afrontado y que sea solucionado. Don Eddie Olivares, una encuestadora de renombre, específicamente Acisa, ha dado a luz a unos resultados posicionando a un expresidente de la República y un candidato del Partido Revolucionario Moderno con altas tasas de números, pero cuando nosotros leemos el informe del contenido no vemos que toman como referencia ni al expresidente Hipólito Mejía ni al actual presidente de la República Dominicana. ¿Cuál es su valoración sobre esa encuesta CISA y por qué no ha sido expuesto el contenido o la puntuación de Hipólito Mejía cuando hemos visto que en la convención del Partido Revolucionario Moderno el presidente Hipólito Mejía, los principales municipios cabecera y con más contenido a nivel de electores, fue un gran victorioso? La capital y la provincia de Santo Domingo, donde está el 34% del electorado nacional, y así ocurrió en todo el país. Pero bueno, ya los resultados generales los veremos más adelante. De todas formas, nosotros estamos trabajando para posesionarnos efectivamente de conformidad con lo que es nuestro plan en esta etapa. Vamos a manejar nuestras propias encuestas en ese sentido. No le prestamos ninguna atención a este tipo de trabajo como el que usted ha referido. Estamos a 2 años de las elecciones, 2 años y 3 meses. No ha empezado todavía la marcha hacia la candidatura a la presidencia por el partido. Y por lo tanto, en ese sentido, esas encuestas no merecen ningún tipo de comentario. Simplemente son encuestas que las encuestas en esta etapa deberían ser encuestas de trabajo. Pero hay encuestas de propaganda. Y en ese sentido no merecen ningún tipo de comentario. Don Eddie Olivares, nosotros hemos visto que usted ha sido un gran líder de Santo Domingo Este y al mismo tiempo vimos cómo coordinó proyectos políticos para la pasada convención y salieron victoriosos los candidatos que usted apoyó y que llevó como uno de los coordinadores a la provincia de Santo Domingo. Veo en su posición que usted pudiese ser un gran representante, senador de la Santo Domingo Este. ¿Usted ha pensado aspirar a la senaduría de la provincia de Santo Domingo? ¿Está en su proyecto, está en su visión? Porque también hemos visto que un sector político lo había promocionado para tales fines. ¿Está usted de acuerdo con eso o simplemente son presunciones de las redes sociales? Bueno, lo que pasa es que por mi vínculo con la provincia, siempre la gente me ubica en posiciones diversas. La verdad es que ahora nosotros estamos concentrados en el posesionamiento del presidente Hipólito Mejía. El objetivo fundamental de nosotros es la candidatura presidencial del presidente Hipólito Mejía y luego obtener el triunfo en las elecciones del 16 de mayo del año 2020. Pero no simplemente en razón por un motivo particular nuestro, sino por la necesidad que tiene el país de producir un cambio. Ya se necesita una alternancia en el poder. Para mayo del año 2020, el Partido de la Liberación Dominicana habrá cumplido
16 años consecutivos en el poder. Y de esos 16 años, 14 años habrán sido de control absoluto del Estado dominicano, tanto de los poderes clásicos como de los extrapoderes. De modo que han podido endeudar el país de una manera absolutamente irracional, descontrolada, sin pensar en el futuro de la nación, solamente en el de tomar dinero, hacerlo circular, mantener una burbuja económica de crecimiento irreal, de crecimiento que ni beneficia al pueblo dominicano, a la ciudadanía, pero que tampoco deja ningún tipo de obra para el porvenir. De modo que eso hace que sea necesario que se produzca en la República Dominicana una alternancia en el poder. Decía Churchill que era el abono de la democracia, la alternancia en el poder, es la esencia. Entonces, la sola posibilidad de que el Partido de la Liberación Dominicana permaneciera más allá del año 2020 en el poder presagiaría una situación de deterioro terrible para la democracia dominicana hacia el futuro. Bueno, están ahí algunos casos de países que tanto queremos en la región. Hay que verse en el espejo. Yo pienso que eso hace que el presidente Hipólito Mejía haya asumido con mucha firmeza la decisión de procurar ganar las elecciones del año 2020 para producir esa alternancia, para garantizar esa alternancia. ¿Sabe por qué? Porque al PLD no se le derrota en las elecciones simplemente con buenas intenciones. Tiene que ser un candidato experimentado, alguien que sea conocido por todos los sectores de la sociedad, por el pueblo dominicano, pero también por los diversos sectores que inciden en la sociedad dominicana. Y el presidente Hipólito Mejía es el político más conocido por todo el mundo, porque su espontaneidad hace que la gente sepa muy bien qué haría o qué no haría el presidente Hipólito Mejía. Y a partir del 20, son dos momentos sumamente de extraordinaria necesidad de que lo conduzca un político experimentado, que es la campaña, y luego está también ese proceso de transición que hay que hacer. A partir del 20, el presidente Mejía hará la transición de esta etapa, de este estadio de la democracia dominicana, de 16 años consecutivos del Partido de la Liberación Dominicana, hacia una democracia más inclusiva, hacia una democracia en la que el pueblo dominicano participe tomando decisiones y también que sea el beneficiario de todo ese proyecto de gobierno. Entonces el presidente Hipólito Mejía va a encabezar ese proceso. ¿Por qué es conveniente que sea y tendrá que ser el presidente Hipólito Mejía? Bueno, el país no resiste la posibilidad de inaugurar esa etapa de transición que necesitamos desde esta tercera ola democrática hacia una cuarta ola en la que se consigan los objetivos que lamentablemente no han sido alcanzados a partir de la tercera ola que inició en el año 1978 en nuestro país. En ese sentido, el presidente Mejía es un hombre que va a gobernar solo esos 4 años. Sería poco conveniente para el país que un presidente asuma y al otro día esté gobernando pensando en las elecciones del 2024. Se necesita un presidente que empiece a gobernar, que tome decisiones firmes para enderezar la economía, para enderezar el país, porque en estos 14 años que llevamos de gobierno
consecutivo del Partido de la Liberación Dominicana, 12 de control hegemónico de todo el poder del Estado. Al final de cuentas, lo que tenemos es un país endeudado profundamente. Tenemos un país en el que los gobiernos del PLD no pueden exhibir absolutamente nada que esté acorde con ese endeudamiento. ¿Dónde está el dinero del endeudamiento? Si usted compara la deuda, cerca de 50.000 millones de dólares, con lo que tenemos, entonces se da cuenta que no hay una relación entre la deuda y lo que tenemos como consecuencia de esa deuda, más la producción del país. Entonces, para eso, esa transición es una transición que debe hacer el presidente Mejía para garantizar lo que el pueblo está pidiendo, una justicia independiente. Lo que hemos tenido en estos años del Partido de la Liberación Dominicana es una justicia al servicio del Partido de la Liberación Dominicana. Necesitamos un poder legislativo también que funcione, que no sea un sello gomígrafo, como lo ha sido del Partido de la Liberación Dominicana. Un poder legislativo que cada préstamo lo ha votado sin analizarlo profundamente, sin tomar en cuenta cómo puede afectar el interés nacional. Necesitamos una cámara de cuentas que también funcione para garantizar la transparencia que se requiere en la administración del Estado. Entonces, eso solo lo puede garantizar un presidente que no esté pensando en los siguientes 4 años, un presidente que sea capaz de tomar decisiones importantes, decisiones trascendentes, pensando en enderezar al Estado dominicano, en colocarlo por el sendero que anhelamos todos, más allá de planteamientos demagógicos o de gobiernos que viven fundamentados en las encuestas y que han estado sustentados en la manipulación del pueblo dominicano. Yo pienso que eso hace que el presidente Hipólito Mejía sea el candidato ideal para las elecciones del 20. Hoy tenemos un gran entrevistado que es el doctor Eddie Olivares, el vocero del presidente Hipólito Mejía y un experto en materia electoral. Vamos a una pausa y vamos a seguir conversando sobre cuáles son los proyectos, la visión, los propósitos del presidente Hipólito Mejía durante el porvenir para ser el presidente en el 2020. Hoy tenemos como entrevistado una de las figuras más ilustres de la República Dominicana y con más conocimiento en materia de derecho electoral. Ahora mismo se desempeña como vocero oficial del presidente Hipólito Mejía, quien aspira a la candidatura presidencial y, según sus palabras, será el próximo presidente del 2020. Usted nos conversaba sobre el proceso de transición, don Eddie Olivares, de que se necesita un hombre con las capacidades, con las aptitudes y con la decisión de crear un gobierno firme para representarnos a todos los dominicanos sin mirar posibles reelecciones. En esa materia, ¿qué estaría haciendo el presidente Hipólito Mejía y ustedes como su equipo político y estratégico para lograr la presidencia de la República Dominicana? ¿Cuáles son los pasos que ustedes van a seguir en lo adelante a partir del proceso de convención interna? El presidente Mejía siempre ha dicho que lo más importante en esta etapa era la escogencia de los directivos del partido de una manera democrática para así lograr su fortalecimiento. Eso se ha hecho precisamente este domingo, concluye esa etapa de la votación universal de los PRMistas y las PRMistas que conforman el padrón del Partido Revolucionario Moderno. Ya a partir de estas votaciones del domingo, entonces ya pasamos a la convención de delegados en la que ya se quedará conformada la estructura de dirección como consecuencia
de la votación obtenida por los diferentes candidatos y candidatas en todo el territorio nacional. A partir de ese momento ya salimos a la calle, el presidente Hipólito Mejía sale a la calle con el proyecto con su precandidatura presidencial. Como le decía, con una motivación especial, la motivación de producir el cambio que necesita el país. Esa etapa va a ser una etapa de trabajo intenso. Ya el presidente Hipólito Mejía en esta etapa de fortalecimiento del partido ha recorrido el país, pero enfocado sobre todo en el fortalecimiento del partido. A partir de la siguiente etapa ya va a ser siempre motivado por el fortalecimiento del partido, pero ya enfocado en su precandidatura presidencial. De modo que vamos a tener al Hipólito Mejía de siempre en la calle, trabajando, y usted conoce muy bien la capacidad del trabajo del presidente Mejía. De modo que usted puede estar completamente seguro, y el pueblo dominicano, que el presidente Hipólito Mejía va a ser el candidato del Partido Revolucionario Moderno para las elecciones del 20, y no tenemos ninguna duda de que vamos a alcanzar el triunfo. Uno de los temas medulares para que el presidente Hipólito Mejía y para que cualquier candidato presidencial represente a un partido político es el tema de las primarias abiertas y cerradas. En esa materia, ¿qué visión política usted merece? ¿Serían constitucionales o no las primarias abiertas? ¿Qué posición sería la de usted y la del sector de Hipólito Mejía sobre el tema de las primarias abiertas o cerradas? Bueno, el presidente ha dicho siempre que su posición es la del partido, la que el partido tome o haya tomado en relación con ese tema. Esa es su posición. El presidente es un hombre profundamente institucionalista y en nuestro caso siempre hemos fijado una posición sobre ese tema hace 10 años, en el sentido de que las primarias más abiertas para la participación de los ciudadanos son las más convenientes. Sin embargo, nosotros entendemos que lo más importante es que se apruebe la ley de partidos. Con la ley de partidos, usted va a encontrarse con que el tema de la modalidad de primaria puede determinarse en 4 o 5 artículos. Sin embargo, esa ley, que tendría, supongamos, 100 artículos, 120 artículos, por ejemplo, y los otros son importantísimos, interesantísimos, porque una ley de partidos es un estatuto general de todos los partidos políticos, que cada uno tiene sus estatutos particulares. Ahora, ese estatuto general se encarga de regir de igual manera el funcionamiento de los partidos políticos para todos, garantizando ahí que se cumplan los mandatos, el mandato de la Constitución de la República contemplado en el artículo 216, que establece que los partidos deben funcionar de manera democrática, de conformidad con la ley y con transparencia. Ese es un aporte extraordinario de la reforma constitucional del 2010, la constitucionalización de la democracia interna de los partidos políticos y de la transparencia. Sin embargo, para darle concreción a ese artículo 216, es importante, es necesario tener la ley de partidos políticos, independientemente de que el 211 y el 212 le dan potestad reglamentaria amplia a la Junta Central Electoral para garantizar que se cumpla ese mandato de la propia Constitución de la República. Pero lo más importante es que el tema de la modalidad de primaria a ser aprobada no se constituya en un elemento que dificulte la aprobación de la ley de partidos. Tenemos que la oposición debe procurar que se apruebe la ley de partidos sin importar la modalidad de primaria que se vaya a implementar. Ya con eso
se garantice el funcionamiento adecuado de los partidos políticos y los partidos entonces de alguna manera se colocan de cara frente a la sociedad de la cual ellos son sus intermediarios, se colocan en sintonía con el deseo que tiene toda la sociedad de que los partidos funcionen de una manera adecuada, de una manera democrática y con transparencia. Yo pienso que lo más importante es eso, que tengamos una ley de partidos, pero también que los procesos internos de los partidos políticos sean fiscalizados efectivamente por el órgano electoral como un tercero imparcial. Porque hemos dicho siempre que resulta muy difícil, y eso lo decimos hace 12 años, muy difícil para los partidos políticos poder organizar sus propios eventos internos y hacerlo de una manera exitosa, sin ningún tipo de cuestionamiento. Es muy difícil. Y por eso es conveniente que el órgano electoral, como un tercero imparcial, creíble en ese caso, porque no tiene ningún interés en ese proceso, fiscalice las convenciones, las asambleas y las primarias de los partidos políticos. Por eso es más importante, lo más importante es tener la ley, y que las convenciones se hagan de manera simultánea también es importantísima, sobre todo para los partidos llamados mayoritarios, es decir, los que hayan sobrepasado el umbral del 5% en las elecciones anteriores. Eso es lo más importante para mí, y la aprobación de la ley electoral, la reforma a la ley electoral 275/97, que debió ser la primera ley orgánica reformada después de la reforma constitucional del año 2010. Debió hacerse ese mismo año. La proclamación de la reforma se hizo el 26 de enero de ese año, y por lo tanto hubo tiempo para hacerla ese mismo año para que se aplicara en las elecciones presidenciales del año 2012, y no se hizo porque el Partido de la Liberación Dominicana nunca ha respetado la institucionalidad democrática. Los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana han sido capaces de hacer una reforma como la del 10, que cambió completamente la Constitución de la República, una nueva Constitución de la República como la del 10, y entonces, en lugar de cumplir con el propio mandato de la Constitución de la República en lo que tiene que ver con las leyes orgánicas que como consecuencia de esa reforma había que crear, o las que había que adaptar o sintonizar con la nueva Constitución, como la ley electoral y la ley de partidos, sin embargo, no ha cumplido. Ha irrespetado su propia Constitución. Esa Constitución del 10, de Leonel Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana, se han encargado los propios PLDistas de incumplirla en ese sentido. Y por eso tenemos en el país una violación profunda, permanente a la institucionalidad. Es un país sin institucionalidad política, democrática, y por lo tanto hay que procurar, hay que hacer todos los medios necesarios, tanto los partidos de oposición como la sociedad, para que el Partido de la Liberación Dominicana cumpla con la Constitución, con su propia Constitución, y se garantice que más de 20 leyes orgánicas indispensables sean aprobadas, empezando por la ley de partidos y la ley electoral. En este caso, de la ley de partidos, en esta ocasión, a partir del 10, ya no se trata simplemente de un anhelo que en algún momento tuvieron los partidos políticos y la sociedad dominicana, de garantizar que la democracia interna de los partidos, sino ya es un mandato de la Constitución. Es que ya hay que hacerla porque la Constitución los manda.
para darle concreción al 216. Y la reforma de la ley electoral del año 1997 fue la última reforma a la ley electoral, hace 21 años, también es mandatoria por la propia Constitución. Cada día que pasa sin que sea aprobada, el Partido de la Liberación Dominicana y su gobierno, cada día se colocan al margen de su propia Constitución. Yo pienso que eso hay que decírselo al país. El país tiene que saber que en este caso no se trata de un pedido, no se trata del cumplimiento de un deseo de la sociedad, sino que se trata de cumplir con la Constitución de la República y la institucionalidad democrática. Don Edio Olivares, una de las grandes victorias y que se asocia a la convención del Partido Revolucionario Moderno fue el relevo generacional que en los principales o más altos organismos estuvo. Primero, la secretaria general fue doña Carolina Serrata, una mujer joven, capacitada, inteligente, con un carisma propio, y también al señor Paliza, actual senador, y el más joven a nivel generacional frente a todos los presidentes de los partidos políticos. Eso llevó a decir a personas de relevancia dentro de otros partidos políticos que se necesita una evaluación a nivel interno para actualizarlo y darle participación más a la juventud. También hemos visto entonces al presidente Hipólito Mejía, que está rodeado de un perfil de juventud con personas totalmente capacitadas, no cuestionadas por la sociedad, que tiene una visión totalmente diferente ahora en la participación y en la inclusión de la juventud. ¿Esta misma visión sería la del presidente Hipólito Mejía en un gobierno del 2020? Sí, ciertamente la escogencia ya prácticamente con los números de las votaciones anteriores reflejan ya que el senador José Ignacio Paliza va a ser el presidente del partido, un joven destacado de la actividad política en Puerto Plata y con una gran participación hace ya mucho tiempo en la actividad política, y Carolina Mejía, que fue la candidata vicepresidencial del Partido Revolucionario Moderno en las elecciones pasadas y que viene participando en la actividad política hace mucho tiempo, pero que son jóvenes, son personas jóvenes que han decidido participar de una manera activa en la política y que van a tener la gran responsabilidad de dirigir el Partido Revolucionario Moderno. De modo que es un mensaje muy positivo del Partido Revolucionario Moderno a la población, al país. Y en el caso del presidente Hipólito Mejía lo va a replicar en su proyecto para la consecución de la candidatura presidencial por parte del Partido Revolucionario Moderno. De modo que le puedo asegurar que el presidente Hipólito Mejía va a trabajar con la juventud. Va a ser un proyecto fundamentado en la juventud, pero no solo es trabajar la campaña con los jóvenes, es que además va a gobernar con la juventud. Ese es un compromiso que él ha asumido porque al final de cuentas la razón por la que el presidente Mejía ha decidido retornar a la carrera por la presidencia es su preocupación por la juventud, por el futuro, por el porvenir. En ese sentido vamos a trabajar para eso, para un proyecto para un país joven dirigido por jóvenes. Hoy hemos tenido una gran entrevista a don Edio Olivares, quien es un experto en materia electoral y actualmente el vocero oficial del presidente Hipólito Mejía. En una próxima sección de su programa Periodismo y Sociedad vamos a conversar con otros ilustres entrevistadores en su programa Periodismo y Sociedad. Hasta la próxima.